Hola, soy Mr. Lowry y nuestro objetivo hoy es 3.10a. Analizaremos un texto persuasivo de no ficción para explicar a propósito el mensaje del autor dentro del texto. Cuando estamos hablando del propósito del autor, estamos hablando de su razón por escribir un texto. Entonces, muchas veces cuando es un cuento, su propósito es entretener a los lectores y tiene un cuento que tiene problema y solución de problema y muchas veces un tema o lección para aprender al final. Cuando es un texto de no ficción, muchas veces su propósito es dar información acerca de un tópico. A veces es un persuadir. Eso quiere decir que el autor quiere que los lectores se sienten de una manera o que el autor quiere que los lectores hagan tal cosa. Entonces muchas veces también, si piensan en las promociones de productos o comerciales, esos son algo en que el propósito del autor es persuadir a nosotros a hacer una cosa. Entonces se pueden, por ejemplo, pensar en los comerciales que los niños ven en la televisión. Quieren que compren un producto o que prueben una comida o que compren estos zapatos. Esto es persuadir. Entonces hoy vamos a leer un texto en que el autor, su propósito es convencernos a nosotros a hacer o realmente para pensar en una manera muy específica. Estamos hablando otra vez de los lobos que existen en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Algunas palabras de vocabulario tenemos hábitat, cuál es el hogar natural de una planta o animal. Solitario, que no tiene compañía o que vive solo. Es muy raro que los lobos viven solo, pero eso pasa cuando sus familias o su manada en que viven o su grupo de lobos a veces se mueren, se pelean o cosas así. Pero es raro que vivan solos o solitarios. Multiplicarse significa aumentar mucho la cantidad. Ecosistema es un lugar donde los seres vivos y las cosas que no son vivos viven juntos en un sistema. Lo pueden pensar como un equipo. En un equipo de fútbol, cada miembro del equipo es muy importante y hace su parte. Ese es como funciona un ecosistema. Todos los seres vivos y no vivos son una parte de este sistema y trabajan y viven juntos. O pueden pensar en que los animales dependen en las plantas y otros animales dependen en estos animales para su comida. Un parque nacional es un lugar donde se conserva la naturaleza. Esto significa que son lugares donde la gente no puede construir edificios y no pueden destruir los hábitats de los animales. Hay muchos parques nacionales aquí en los Estados Unidos. Tenemos como 4 o 5 aquí en Texas. Esas son fotos de Yellowstone National Park. Es un lugar muy famoso y muchos visitantes se van cada año para pagar por su entrada y poder ver la naturaleza en su estado pues natural. Es uno de los únicos lugares donde se pueden ver tantos animales como los bisones, muchos ciervos, incluso lobos y otros animales. El título es Bienvenidos Lobos. Aquí estamos en Texas, pero el Parque Nacional de Yellowstone está aquí en la frontera de Montana y Wyoming, se dice.
Entonces, para llegar ahí se tiene que manejar como unos 15 horas en auto, o quizás 20 para llegar ahí. El Parque Nacional de Yellowstone, con su comida abundante y sus amplios espacios abiertos, es un hábitat ideal para los lobos. Por muchos años, sin embargo, los lobos estuvieron prohibidos en el parque. El gobierno de los Estados Unidos pensaba que los lobos causaban más daños que beneficios. Afortunadamente, el gobierno repensó su decisión y la prohibición se canceló. Llevar a los lobos de regreso a Yellowstone fue la decisión correcta por varias razones. Piensa mucho en este párrafo porque nos está presentando el propósito del autor. Podemos pensar o ver su opinión acerca de los lobos en este párrafo. Pero la pregunta número 1 es, explica por qué el autor incluye el mapa en la página 346. ¿Cuál es la razón por el mapa? ¿Qué muestra? A comienzo del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos implementó un programa para controlar a los predadores de Yellowstone. El gobierno creía que los lobos y otros predadores destruían la vida silvestre del parque. Los granjeros y los ganaderos apoyaban el programa. Decían que los lobos eran una amenaza para el ganado. El ganado, estamos hablando de las vacas, de la gente que son los granjeros y ganaderos. Pueden pensar los ganaderos son la gente que tienen sus ranchos y tienen muchas vacas. Para controlar a los predadores, los cazadores los mataban. Para el 1926 ya se habían matado a la última manada de lobos de Yellowstone. Después de eso, durante décadas fueron avistados solo algunos pocos lobos solitarios. Usa los detalles del texto para explicar por qué los cazadores mataron a casi todos los lobos. En los años 60, los científicos comenzaron a concentrarse en proteger la naturaleza en lugar de controlarla. Querían devolver los lobos a Yellowstone. Muchos años después, sucedió hacia finales de 2014, había 104 lobos en el parque. Eso es lo que está demostrando la foto. Científicos que están llevando y dejando salir a los lobos otra vez en el parque. Hace tiempo los científicos se han dado cuenta de que los lobos mejoran la biodiversidad. La biodiversidad es el número de especies en un ecosistema o medio ambiente. Un ecosistema sano tiene muchas especies diferentes. Entonces, otra vez, esta vez deben contestar, usa la información del párrafo 5 para explicar por qué los lobos son buenos para el parque Yellowstone. Y pueden pensar en el cuento que leímos la semana pasada, porque tenía el mismo propósito, diciendo que los otros animales en el parque benefician de tener los lobos ahí. Cuando los lobos desaparecieron de Yellowstone, otros animales se vieron afectados. Los ciervos canadienses, la comida favorita de los lobos, comenzaron a multiplicarse. Estos ciervos comen sauces. Sauces son estos árboles. Parece como un pino, como pino navideño. Pronto estaban comiendo más y más sauces. Los castores, o beavers, usan los sauces para construir sus casas, llamadas diques.
Como los ciervos canadienses comían tantos sauces, los castores no tenían suficiente madera para construir sus diques. Los castores comenzaron a desaparecer del parque. Otra vez los beavers no tenían bastante árboles gracias a los ciervos. Luego regresaron los lobos. Comenzaron a comer ciervos canadienses. Los sauces volvieron a crecer. Los castores regresaron al parque. Como resultado, mejoró la biodiversidad. Usando los detalles en la página 349, explica por qué es mal tener demasiados ciervos en el parque de Yellowstone. Daniel Leach es uno de los muchos científicos que creen que los lobos ayudan a Yellowstone. Estos ecosistemas que tenemos necesitan a los lobos con extrema urgencia, dijo Leach. Considera que los lobos deben volver a otros hábitats. También, las ventajas, los beneficios sobrepasan muchos los aspectos negativos, dijo. El regreso de los lobos a Yellowstone ayudó también de otra manera. Los lobos traen ecoturistas al parque. Los ecoturistas son personas que viajan para observar la naturaleza. Los ecoturistas vienen de todo el mundo a conocer los lobos de Yellowstone. Un estudio de 2006 mostró que los ecoturistas gastan millones de dólares por año en el parque y sus alrededores. Parte de ese dinero se destina a restaurantes y hoteles. En otras palabras, los lobos ayudan a la gente a pagar las cuentas. Eso es algo bueno. Explica lo que es un ecoturista y la razón por qué son buenos para el parque Yellowstone. Aquí es una foto de ecoturistas. Y en la misma página van a contestar el número 6. Explica por qué el autor dice que los lobos ayudan a la gente a pagar sus cuentas. Estos detalles están aquí en párrafo 10. El regreso de los lobos ha sido importante por una tercera razón. Ayudó a demostrar que los lobos y los seres humanos pueden convivir en paz. Nunca un lobo atacó a una persona en Yellowstone. Y los estudios muestran que solo un porcentaje muy pequeño de ganado muere por ataques de lobos. Otra vez, ganado es vacas que la gente tiene en sus ranchos. El lobo feroz es un mito. Los lobos pertenecen a Yellowstone. Ahora que regresaron, la naturaleza está en equilibrio o balance. El turismo está en aumento también. Los predadores como los lobos siempre traen algunos peligros. Sin embargo, los beneficios que traen son mucho mayores que los riesgos. Bienvenidos a casa, lobos. Explica por qué el autor dice que el lobo feroz es un mito. Y al final explica el propósito del autor en escribir el texto Bienvenidos a Lobos. ¿Qué quiere que pensemos nosotros los lectores el autor acerca de los lobos? Gracias por escuchar y ver el video. No se olviden tomar la prueba en el formulario de Google. Y esta tarea está bajo lectura aquí en la clase. Lo busco. Aquí está. Bienvenidos, lobos.